Mira, Rodrigo, nosotros, como vos sabés, venimos haciendo los informes ya desde el año 2012. O sea que pasamos varias crisis y sin embargo, lo que nosotros siempre sostenemos o mantenemos es un esquema de pensamiento en términos de cómo funciona la economía argentina, que es lo que nos permite, de alguna forma, ir pronosticando, digamos, con las salvedades que da la incertidumbre en nuestro país, de cómo va a venir la economía en un futuro inmediato. Así que desde eso estamos tranquilos de que siempre nos manejamos con el mismo modelo de predictivo. En términos de lo que vos decís, claro que el informe anterior y tienen una característica, que estamos inmersos en esta situación de crisis mundial, te diría, que es difícil saber cuándo termina, básicamente porque con rebrotes que están existiendo en muchos lados del mundo, cuando se percibía un relajamiento del aislamiento, bueno, muchos países europeos, por ejemplo, volvieron a fases 1 o fase 2. Entonces es muy difícil saber. Por eso nosotros decimos que en el título del informe, que para el caso argentino, pero se podría aplicar también para otros países, el fin de la recesión y las mejoras que se notan en esta pequeña recuperación que hay en la Argentina a partir de junio, depende de la efectividad que tengan las políticas de gobierno, ¿no? Y que el objetivo, decimos nosotros, del gobierno es justamente con las políticas, digamos, de mayor inserción o de gasto e inversión pública, que al final de la pandemia queden en pie la mayor cantidad de empresas posibles y que caiga el empleo lo menos posible. ¿Por qué te lo explico por la negativa? Bueno, porque la crisis es tan grande, es una crisis que nosotros siempre en los informes decimos que las crisis son de demanda, o sea que cuando la gente no tiene plata en el bolsillo no compra, y eso hace que la economía caiga, como pasó en el periodo Macri. Pero acá también tenemos una crisis del lado de la oferta. ¿Por qué? Porque como la gente no puede ir a trabajar, no hay producción, entonces se retrae también la oferta. O sea que en ese esquema de una crisis que combina problemas de oferta y demanda, trabajamos en este informe con, digamos, esta conclusión, ¿no? Que hoy el sector privado, por este tema que yo te digo, que la oferta está muy paralizada, solamente tiene el respirador artificial de el ATP, el IFE, los créditos a tasa subsidiada. Por ahí es que el gobierno no debe pensar que esto ya pasó y dejar que esos incentivos caigan en los próximos meses. Creo que debe seguir profundizándolo a la espera, por supuesto, de la vacuna, que eso es lo que va a terminar con la crisis del lado de la oferta, porque va a haber movilidad de la gente. Ahora, vamos a seguir con una crisis del lado de la demanda hasta que se recuperen los ingresos de la población. Alejandro, me decía que veían el equipo de trabajo, porque vos sos cabeza de un equipo de trabajo, una cierta recuperación a partir del mes de junio. ¿Sobre qué variables vieron eso? Bueno, primero, abril es y va a ser el peor mes del año. Eso está comprobado, porque la caída de abril, cuando vos querés trabajar en términos de saber cómo estás en economía, siempre comparás con el mismo periodo del año anterior. Entonces, abril hubo una caída del 24%, o sea, es la peor caída en un mes de la Argentina en muchos años. Te diría que aún en la crisis del 2001. Sin embargo, cuando vos empezás a mirar la proyección, lo que pasó en mayo, en junio, en julio, ves que si bien respecto al año anterior, ese mes no fue bueno, respecto al mes anterior, no al año anterior, está un poquito mejor, por lo cual eso es lo que nosotros llamamos una recuperación, que se da justamente cuando comienzan a relajarse las fases de aislamiento. Claro. Eso fue en mayo, junio, julio. Por eso decimos que, por ejemplo, hasta agosto la industria se recuperó, la construcción se recuperó, no respecto al año anterior, pero sí respecto al mes anterior, que eso es lo que te va dando la tendencia de esta leve recuperación. Pero todo esto es justamente
porque se relajaron los sistemas de aislamiento, o sea, pasamos a fases tanto en nuestra región como en las regiones del interior del país, a unas situaciones de aislamiento menor, y por el otro lado, que el Estado sigue y perfeccionando las políticas de ingreso que empezaron de a poquito y hasta que se pusieron en funcionamiento a partir de marzo y abril, y hoy están desplegados tanto el ATP para pagar sueldos, el IFE que ya está por la tercera o cuarta pago, y también los créditos subsidiados, más los bonos que hay para los sectores de salud, etcétera. Alejandro, desde la perspectiva de ustedes, ¿tiene que seguir interviniendo fuertemente el gobierno en la demanda y no descuidar la oferta? Digo, por lo menos en el corto plazo, hasta que las medidas sanitarias se relajen aún más. Claro, el gobierno tiene esta secuencia, creo yo, porque lo ha explicitado el mismo ministro y también otros funcionarios, que es la siguiente. En esta etapa, como no hay movilidad o hay menor movilidad, la política tiene que ser fuertemente proteger los ingresos tanto de los trabajadores que no pueden ir a trabajar como de aquellos que han desgraciadamente sido desempleados o aquellos que no tenían un trabajo formal. Esto es todo lo que es políticas de ingreso que despliega básicamente el ANSES. Ahora, a partir de la vacuna o a partir de que tengamos una mejora en términos que la oferta pueda reaccionar, ahí van a ser prioritarios más los créditos de capital de trabajo a tasa subsidiada para que las empresas empiecen a producir. ¿Por qué decimos que en esta etapa va a ser así? Porque de alguna forma la gente va a tener un piso de ingresos para empezar a poder consumir, que el consumo en algunos sectores está mejorando, y por el otro lado, estos créditos le van a pedir, van a poder hacer los empresarios a partir de estos créditos a tasas subsidiadas o tasas bajas, no solamente a poder pagar sueldos, sino a tener el capital de trabajo necesario, por ejemplo, para comprar insumos. No estamos hablando todavía de inversión, porque hasta que no se ponga el aparato productivo en marcha, hoy tenemos que la capacidad productiva de las empresas está en alrededor de un 60% y industrias como la textil mucho menos. O sea que hoy el empresario no necesita para empezar a producir nuevas inversiones. Tiene que sacarle las lonas a las máquinas, empezar a producir para poder pagar los insumos y también la electricidad y los servicios. Entonces, esa secuencia es así. Primero, se prioriza la demanda y después van a bajar, supongo yo, los incentivos el gasto en términos de demanda, se van a dar más créditos para las empresas y por supuesto que, como dice el presupuesto del año que viene, lo que va a cambiar el gobierno es, en lugar de ingresos a la gente directamente, va a ponderar como prioritario la obra pública, que se duplica respecto a lo que vivíamos en el periodo de Macri. ¿Y con respecto a la cuestión cambiaria? Bueno, con respecto a la cuestión cambiaria, lo que vemos hoy es que hasta que no se asiente, por ejemplo, la discusión del presupuesto, hasta que no comiencen a liquidar los exportadores, que ya este año la liquidación es muy baja, vamos a tener este problema de que aunque las exportaciones están superando las importaciones, o sea que tenemos ingresos de dólares legítimos, las empresas básicamente estaban haciendo en los últimos meses, estaban comprando dólares del Banco Central para pagar deudas que tenían con el exterior. Lo que hace el gobierno, que creo que es la política más relevante, lo que pasa que no es tan rimbombante como el tema del dólar ahorro, fue decirle a las grandes empresas que van a poder, que el Banco Central les va a dar el 40% de sus dólares, de sus deudas en dólares, pero que el 60% la tienen que refinanciar, o sea, patear para adelante. Le está pidiendo a las empresas, a las grandes empresas argentinas, que hagan lo mismo que hizo el gobierno nacional y están haciendo los gobiernos provinciales, reestructurar esas deudas para tener en este momento esos dólares necesarios para la producción y no para el pago de estas deudas de las grandes empresas, y por supuesto
una restricción mayor al dólar ahorro, porque lo que se veía en los últimos meses es que había muchas personas que en realidad no tenían la capacidad de ahorro suficiente, pero con alguna forma tenían otros que sí podían utilizar esos quill para comprar dólares, lo podían hacer. Entonces, eso se está cortando con la idea de que estas son medidas de emergencia, no es la política cambiaria que el gobierno quiere llevar adelante, sino en momentos donde la oferta de dólares está diezmada porque ya pasó la cosecha gruesa y recién vamos a empezar a mejorar eso a partir de febrero, marzo del año que viene, algún tipo de restricción en términos de compra de dólar, ahorro y también para el pago de deudas. Y también, en este mismo sentido, lo que está haciendo el gobierno es incentivar el ahorro en pesos, aumentando la posibilidad de que existan, por ejemplo, plazos fijos que se vayan indexando por el valor del dólar o algún otro tipo de mecanismo para reconstruir un mercado en pesos que va a ser el que le va a servir a los bancos para tener los pesos para prestarle a las empresas a tasa subsidiada. En un círculo virtuoso que hoy no existe la posibilidad porque hay una corrida o una sensación, y esto mucho atizada muchas veces por algunos medios y también por algunos sectores, de que el Banco Central se está quedando sin reservas. La verdad que no se está quedando sin reservas, lo que sí, esas reservas las quiere utilizar para, por ejemplo, comprar insumos, importar máquinas, para poner en marcha el país y no para la especulación financiera, que en este momento es lo que está, la que está tomando la mayor cantidad de dólares. Alejandro, por último, aquellos que quieran ver el informe de coyuntura económica, en la página web de la universidad lo pueden ver tranquilamente. Exactamente, entrando por la página donde hay una pestaña que dice vinculación, ahí se ven los informes de coyuntura, el número 19 es el último informe que tiene un poco esta característica de que nosotros analizamos la economía internacional, vemos cómo está todo y después vemos qué está pasando en nuestro país con también las limitaciones que hay a nivel mundial. Y aquellos que se quieran inscribir en la carrera de licenciatura en Economía tienen las puertas abiertas porque estamos en periodo de inscripción. Exactamente, ahí los esperamos gustosos.